Invitamos ahora a la intervención del doctor Fernando Vargas Valencia. Él es abogado de la Universidad de Externado y nos va a dar algunas ideas sobre el tema minero en Colombia. Buenos días, honorables representantes, compañeros y compañeras de las comunidades, a todas y a todos los presentes. Pues en un principio me habían comentado que esta intervención, que es simplemente un aporte desde la perspectiva técnica y jurídica para abordar estas problemáticas, pues iba a tener un espacio muy breve. Voy a procurar ser respetuoso con ese compromiso. Y simplemente compartir con ustedes, insisto, una serie de herramientas, de conceptos que probablemente cada una y cada uno de ustedes han manejado en cada una de sus luchas, en cada una de sus investigaciones, pero que siempre es bueno tener algún tipo de aporte de carácter sistemático para que la movilización, el trabajo de campo, la lucha, el trabajo de control político tengan unos fundamentos especialmente jurídicos. Si tenemos en cuenta que precisamente la normativa medioambiental en Colombia se caracteriza por su dispersión y por lo que autores tan importantes como Rodrigo Negrete Monte denominan un proceso paulatino y ahora acelerado de degradación normativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que buena parte de los parámetros constitucionales que sustentan la normativa medioambiental en Colombia han venido siendo de alguna manera relativizados, por decirlo a través de una palabra generosa, por una serie de mecanismos infralegales, decretos, conceptos técnicos, resoluciones de las autoridades ambientales, que de alguna manera lo que están demostrando es que los parámetros constitucionales se han venido agotando y se han venido reduciendo, en algunos casos a su mínima expresión y en otros casos incluso a una expresión particularmente degradada. De allí que es importante retomar algunos de los conceptos constitucionales que pueden ser muy claves desde la perspectiva del medio ambiente, pero también de los derechos humanos, para recordarle especialmente a la institucionalidad encargada del monitoreo y el seguimiento de todas aquellas actividades susceptibles de generar deterioro ambiental en Colombia, para que tomen realmente decisiones que amparen y que salvaguarden la Constitución del 91 y no sucedan este tipo de manifestaciones como la que la persona que me antecedió en la palabra manifestó con bastante claridad. En primer lugar, es importante recordar que según datos del propio Ministerio de Ambiente, en Colombia, específicamente en Bogotá, el 60% de las canteras de los cerros se han desarrollado en zonas de bosque y rastrojos nativos, el 14% en bosques artificiales y el 26% en áreas de uso agropecuario. El 60% de estas actividades mineras, especialmente de canteras para materiales de construcción, ha afectado acuíferos. En solamente Bogotá, el 22% ha destruido manantiales y el 2% continúa produciendo impacto en algunas corrientes superficiales. Es decir, si realmente es de perogrullo la afectación que produce este tipo de intervenciones desde la perspectiva del medio ambiente, la pregunta que uno tiene que hacerse desde el punto de vista del ciudadano común es ¿por qué, teniendo supuestamente un sistema de protección ambiental lo suficientemente amplio y capaz para responder a evitar los daños ambientales en Colombia, esto se viene produciendo? La Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-154 de 2013, ha sido muy enfática
en, de alguna manera, ordenarle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de Minería, que replantee la manera como hace el seguimiento y el licenciamiento ambiental a este tipo de actividades en Colombia. Ese replanteamiento parte de un supuesto estrictamente jurídico. La Corte Constitucional afirma de una manera relativamente contundente que los estándares actualmente utilizados por las instituciones colombianas para el monitoreo ambiental de este tipo de actividades no es suficiente a la luz de las obligaciones que el Estado tiene, no solamente con parámetros constitucionales, sino con normas y estándares de carácter internacional, como el Pacto de Río. La Corte, en ese orden de ideas, al tener que revisar los impactos que las consecuencias sobre el medio ambiente produjo una actividad minera de explotación de carbón a cielo abierto que operaba en el departamento del Cesar, incluso bajo licenciamiento ambiental formalmente realizado, esta generó impactos graves en la salud y por lo tanto en la vida de los pobladores de las zonas aledañas al complejo minero sobre el cual pesaba esta decisión. La Corte llegó a la conclusión de que las normas de calidad sobre el aire, sobre el agua y sobre el ruido que ha venido aplicando hasta la fecha la institucionalidad colombiana no son suficientes para evitar esa relación de conexidad de grave afectación entre la afectación al medio ambiente y la afectación a la salud y por lo tanto a la vida de las personas directamente involucradas involuntariamente en los procesos de contaminación inherentes a actividades de explotación minera, aún con licenciamiento ambiental formalmente establecido. Para eso, entonces, la Corte, y yo creo que es importante recordarlo y plantearlo de manera sistemática, ha exigido al Gobierno Nacional, en este caso, lo cual algunas y algunos analistas consideramos que es una exigencia erga omnes, es decir, para todos los casos y no solamente para el caso de Drummond en la mina La Loma en el Cesar, le ha exigido al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales que aplique los estándares contemplados por la Organización Mundial de la Salud. Y eso es un replanteamiento muy importante a la luz de las consecuencias que trae la explotación minera en Colombia, porque los estándares que se vienen aplicando se basan en decretos establecidos por el propio Ministerio del Medio Ambiente, que son en algunos casos, o quizás en todos, supremamente obsecuentes con la carga contaminante que traen ciertos modelos de explotación minera, especialmente los que son a cielo abierto y los que son a gran escala. La Corte Constitucional entonces ha insistido a través de esta sentencia en que se deben aplicar las normas de calidad, especialmente en materia de aire, en materia de ruido y en materia de agua, que están establecidas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente tienen un umbral de tolerancia mucho más exigente en relación con lo que los seres humanos estamos en posibilidad de resistir frente al deterioro ambiental. A su vez, este replanteamiento exigiría, por lo menos por parte de las comunidades, a su vez, exigirle a las autoridades ambientales regionales y nacionales que replantee la forma como ha venido llevando a cabo el monitoreo de los planes de manejo ambiental en aquellos casos donde existe un monitoreo ambiental, porque existen casos en regiones del país donde ni siquiera este monitoreo se realiza, utilizando incluso de manera burda situaciones de contexto para perdonarle de alguna manera a ciertas empresas que no respondan de manera consecuente y de manera eficiente a los propios compromisos que las licencias ambientales les han impuesto en cada una de sus actividades. Por ejemplo, en el Putumayo, en el norte del Cauca, en territorio indígena Ugua, por ejemplo, en Boyacá, norte de Santander y en Santander, es muy recurrente que en las licencias ambientales y en los informes de manejo ambiental que presentan ciertas empresas se afirme que ellos no pueden hacer ambientales, de alguna manera están demostrando un problema muy fuerte de política pública donde
cuando se afirma que las causas de orden público son las que no permiten el monitoreo ambiental, al tiempo muchas causas de orden público están permitiendo la explotación. No sé si me voy a entender con esta frase. Quiero decir que en Colombia se han firmado una centena de acuerdos entre el Ministerio de Defensa y muchas empresas encaminada a que se garantice la protección armada de estas empresas y de sus explotaciones en territorios donde existe el conflicto armado o existen graves consecuencias producto de dicho conflicto. Esto se traduce en batallones mineroenergéticos, en batallones viales, que en algunos casos presuntamente están relacionados con violaciones a derechos humanos, sobre todo específicamente relacionados con violencia de género y sobre todo sobre comunidades étnicas, y a pesar de ello, las propias empresas amparadas por este ámbito de protección especial y sui generis de carácter militar afirman que no pueden realizar un monitoreo ambiental eficiente porque los problemas de orden público se lo impiden. Algunas y algunos percibimos allí una contradicción muy grave, y la gravedad de la contradicción consiste, entre otras, en que se utiliza la grave circunstancia de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos de las poblaciones como excusa para incumplir normas y compromisos que a su vez están relacionados con la protección, con una arista de la protección de estos derechos humanos, y al tiempo se utiliza como un mecanismo para obtener la privatización de la actividad de la fuerza pública a través de la instalación de batallones en favor de complejos mineros y petroleros específicos en regiones deprimidas del país. Otro punto que quisiera compartir con ustedes es el tema del principio de precaución. En Colombia hay serios rezagos en relación con la aplicación del mismo. Precisamente en esta sentencia que he venido destacando, la T-154 de 2013, la Corte Constitucional arranca con recordarle y exigirle al Estado, al Gobierno Nacional, a las autoridades de licenciamiento y monitoreo ambiental en Colombia, la aplicación de este principio. Este principio, que está establecido claramente en la Constitución, reiterado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que hace parte de las obligaciones internacionales del país como signatario del Pacto de Río de Janeiro, es un principio que de alguna manera ha venido siendo cuestionado de manera antitécnica por algunas personas naturales y jurídicas que insisten en la explotación desmedida en los territorios de los recursos minerales. Algunas y algunos de ustedes conocen que incluso en instrumentos de política pública, como el Plan de Ordenamiento Minero, el proyecto que ha planteado el Gobierno Nacional alrededor de esta materia, se está empezando a hablar de un, entre comillas, principio de proacción. No sé si algunos de ustedes han escuchado que esa es como una forma como se está haciendo desde la perspectiva supuestamente conceptual un contrapeso al principio de precaución. El principio de precaución, en palabras muy sencillas, consiste en que aún si no existe información técnica suficiente para poder determinar los posibles, probables o eventuales efectos de deterioro ambiental en este tipo de actividades como la de explotación de recursos minerales, se deben tomar decisiones en favor del medio ambiente. Es una especie de indubio pro medio ambiente. Es decir, ni las empresas ni las autoridades ambientales están legitimadas para afirmar que no tienen datos científicos suficientes para demostrar que una decisión que genera la posibilidad de un deterioro ambiental en un territorio específico decida arriesgarse, experimentar y tomar la decisión extractiva, cuando el principio de precaución obliga en esos casos a aplicar la duda en favor del medio ambiente. Es decir, que si no tenemos datos científicos, técnicos para demostrar que taladrar una montaña trae consigo la posibilidad de una avalancha o de inundaciones, etcétera, tenemos que aplicar el criterio en favor del medio ambiente y evitar, desde una perspectiva precavida,
cualquier tipo de decisión y de actividad encaminada a el riesgo de ese deterioro ambiental. En cambio, en algunos escenarios se nos ha venido hablando de un, lo llamo así, disque principio de proacción, creo que se llama así, donde se dice, palabras más, palabras menos, que Colombia es un laboratorio, que las comunidades son conejillos de indias, y por lo tanto, aquí lo que hay es que aplicar esas tecnologías que en otros países que son demasiado conservadores no se han aplicado. Tecnologías que Alemania ha rechazado, tecnologías que Estados Unidos, al menos en su territorio específico, ha rechazado, pero que en Colombia, en virtud de que somos gente pujante, que somos gente arriesgada, no tendríamos ningún inconveniente jurídico, político, económico o cultural para someterlas a prueba. Que de pronto tecnologías como el fracking pueden traer problemas eventuales dentro de algunos años, pues es algo que, según este supuesto principio, no nos incumbe a estas generaciones, porque somos una generación que debe apostarle a ser arriesgada. Este es un principio que no es principio, es simplemente un concepto que se ha venido estableciendo en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores económicos, pero que en algunos documentos de política pública, como el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, se están viniendo empoderando entre líneas. Entonces, por lo menos que este escenario sea una oportunidad para hacer un llamamiento a que estemos muy atentas y atentos a lo que significa esta palabra de la proacción en Colombia, y que de alguna manera sigamos insistiendo en la necesidad de fortalecer el principio de precaución ambiental como compromiso que no solamente tenemos con nosotras y nosotros mismos, sino con las generaciones futuras. Y que no olvidemos esa estrecha relación en la que se expresa de manera contundente las consecuencias del deterioro ambiental en Colombia, que es la traducción de ese deterioro en las afectaciones a la salud y a la vida humana y no humana. Y eso tiene que ver precisamente con la vigencia de la Constitución y con la necesidad de que se le recuerde a aquellas personas que en algunos casos son extremistas del desarrollo, que no están satisfechas con que en Colombia haya una proliferación casi absoluta de títulos mineros, sino que incluso afirman que los páramos, que los parques nacionales naturales, que ese sistema, según ellos, obsoleto de protección ambiental, lo que está impidiendo es el desarrollo, que les recordemos que aquí, cuando hablamos de principio de precaución, cuando hablamos de protección a la salud humana y del medio ambiente, estamos hablando de un compromiso contundente con las generaciones futuras. Uno de los daños contundentes que se produce, y que aquí nos lo han demostrado, en esa minería que se realiza en el altiplano boyacense, por ejemplo, que es la asociada a los materiales de construcción, que yo creo que nadie cuestiona que exista la posibilidad de construir edificios en el mundo, pero lo que es cuestionable son las consecuencias que se produce de la manera exasperada y voraz como se están produciendo las explotaciones en Colombia y en lugares específicos como el altiplano. Uno de los elementos de estas consecuencias, que probablemente no tenga la suficiente conceptualización actual por su generalidad, pero que estamos en momento de hacerlo, y creo que las comunidades son las llamadas a aportar a hacerlo, es el tema del daño al paisaje. El daño al paisaje es una forma de contaminación. Que a nosotros nos estén destrozando las montañas, los cerros, es un daño que tiene un enfoque medioambiental, pero también que tiene un enfoque cultural. Un profesor de la Universidad Nacional que realizó un documental precisamente sobre las explotaciones mineras y las canteras en los cerros de Bogotá y en el altiplano boyacense, tiene una metáfora muy importante, y con esto termino. Y él nos dice en su documental que este tipo de explotaciones, sin un control real y efectivo en aplicación del principio de precaución, y desde la perspectiva, por ejemplo, del daño al paisaje, lo que nos están dejando es la siguiente metáfora: nos están desgarrando la piel para poder consumirnos los huesos. Eso es un poco con lo que quisiera terminar. Gracias.